Antigua 2 primera. Recreo Leire 1 primera. Entrevista 1 primera. Una segunda. Me queda muy bien. La primera grabación que me mandaron, yo llamé al director y le dije, mira, para todo y vamos a hacer un documental solo de este monje, porque ya solo con esto valdría la pena el documental. A cualquiera que le guste esta profesión, ¿no? A cualquiera que le guste la fotografía, es un auténtico privilegio poder fotografiar espacios como los que hemos rodado de Libres, ¿no? Es muy común, sobre todo en las grandes producciones, en películas, grabar con grandes orquestas de 40, 60 músicos, pero aquí buscábamos un sonido más humano, más cercano. No queríamos la sensación de masa, queríamos la sensación más de esa persona, ¿no?, que está tocando un instrumento cerca de ti. La clave o la sorpresa de la película es que el público se espera ver una película en la que te acerca al mundo de los monjes o te habla del mundo de los monjes y las monjas de clausura, y en realidad es el monje y la monja de clausura hablándole al mundo. Soy Santos Blanco, director de la película Libres. Durante la pandemia me pidieron ayuda para hacer una campaña de comunicación para ayudar al mundo de clausura, que estaba pasando situaciones económicas muy complicadas. Entonces les ayudé y fue mi primer contacto con este mundo de la clausura. Y ahí ya tuve la oportunidad de entrar en contacto con ellos. Pasamos unos días en varios monasterios y al conocerles empecé a leer algunos libros porque me llamaron la atención, ¿no? Unas personas que tienen una paz y una profundidad pues que me parecía que no había conocido hasta entonces. Soy Javier Lorenzo, guionista del documental Libres. En mi trabajo como guionista de un documental se divide un poco en dos momentos. En el primer momento lo clave es dejar claro qué se quiere contar con la película, porque es una película sobre monjes de clausura, pero en concreto cuál es el tema, ¿no? Y un poco la idea era mostrar esa vida interior que quizá en nuestro mundo actual pues ha desaparecido un poco, esa vida espiritual, ¿no? Yo soy una persona muy espiritual y que tengo muchas inquietudes con todo el tema espiritual, y me parecía que en un mundo donde cada vez quizás todo este tema está menos en boca de las personas y prima más lo material y prima más el día a día, el éxito profesional poner en valor y que estas personas pongan en valor una vida dedicada a la parte espiritual del ser humano y que nos traten temas tan importantes como los que se hablan en la película, pues sí que pensaba que podían arrojar algo de luz y efectivamente ser, como el Papa dice, faros que iluminen el camino de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Entonces ahí en mi cabeza se creó esa idea de hacer un documental porque pensaba que iban a ser las personas idóneas para transmitir una serie de mensajes al mundo. En un primer momento yo tuve la idea de mostrar cómo de eficaz era la oración de los monjes fuera del monasterio, ¿no?, en este mundo. Si realmente esa oración era útil para el mundo, ¿no? Puesto que todo se basaba un poco en el documental, en esta frase del Papa de que sois los faros que iluminan el mundo. Pero a raíz de una conversación que tuvimos con un sacerdote que quiere entrar a un monasterio, nos dijo una cosa que a mí me hizo cambiar un poco la visión, ¿no? Dijo que un monje no está en un monasterio simplemente para rezar por los demás, sino que un monje, su vocación no es a hacer cosas, sino a ser, a estar con Cristo. A mí eso me hizo darme cuenta que el planteamiento que teníamos era un poquito aplicar al mundo de los monjes criterios del mundo de fuera, ¿no? Como es vales en la medida en que eres útil, ¿no?, en que haces cosas, ¿no? Ese es tu valor. Y de repente nos dimos cuenta que en este mundo de los monjes lo importante no es hacer cosas, sino quién eres, ¿no? Esto es un poco por lo que, viendo luego las entrevistas y conociéndoles, te das cuenta que están ahí, ¿no? Descubrir quiénes son. Conseguir el acceso a grabar esos monasterios pues fue una cosa bastante complicada.
bastante tiempo y bastante dedicación, pasar días con ellos en los monasterios, que te conocieran, ¿no? Que entendieran el mensaje que querías transmitir y que no querías irrumpir en sus vidas o intentar cotillear o buscar a lo mejor algo un poco más sensacionalista o más morboso, sino que realmente querías transmitir una verdad de sus vidas. Vamos a plantear el documental escuchando y mirando cómo son estas personas, ¿no? Y no tanto justificándolas, ¿no? Y dándoles su tiempo, ¿no? Que creo que también es algo muy de estos monjes, ¿no? Que es el saber darle a cada cosa su tiempo. Me concentré mucho en encontrar un equilibrio en todos los elementos que componen la película, tanto en imagen como en música, como en guión. Sobre todo era encontrar ese equilibrio que diferenciara muchas veces la parte más espiritual de la parte más humana. Por ejemplo, en el caso del guión era importante un equilibrio entre el contenido testimonial, que siempre apela más a la emoción, con un contenido más explicativo, sin caer en una catequesis, ¿no? Pero que era necesario para entender de lo que te estaban hablando, ¿no? O por ejemplo en la imagen, pues intentar conseguir unas imágenes un poco más pausadas, más calmadas, porque estamos viendo el mundo de la oración con algo más de movimiento cuando entramos en un mundo más humano, que también lo hay, ¿no? Dentro del monasterio. Mi nombre es Carlos de la Rosa y soy el director de fotografía de la película Libres. Uno de los propósitos que se decidieron en cuanto a la imagen era intentar mantener el ambiente que se vive en los monasterios, ¿no? Tú cuando entras en un monasterio pues te encuentras sitios con grandes ventanales, ¿no? Iluminados por luz natural básicamente, porque pues, son espacios muy grandes y no tienen constantemente luces encendidas, ¿no? Entonces la luz que entra normalmente es la luz que entra de las ventanas y eso genera pues muchas luces y muchas sombras. Parece que estás en la Edad Media, ¿no? De repente y se lo han puesto ahí, no ha habido que construirlo ni nada. Y a la hora de iluminar pues intentamos ser lo más cuidadosos con eso para no salirnos, no inventarnos nada que no hubiera, ¿no? Hacer justicia a esos lugares, ¿no? y poder mostrarlos en todo su esplendor, ¿no? No es fácil que en un sitio que precisamente parte importante de su vida es estar alejados del mundo y apartados de él, pues que dejen entrar un equipo de 8 personas como éramos con cámaras, ¿no? Es cierto, en España tenemos 1/3 de la clausura del mundo, con lo cual teníamos una posición bastante privilegiada, pero bueno, no fue fácil, no fue nada fácil. Para trasladar esta sensación, ¿no? Esta atmósfera de la que hablábamos, pues decidimos utilizar unas lentes antiguas, unas lentes vintage, ¿no? que nos llevan un poco a esa sensación que tenemos todos, ¿no? Cuando pensamos en un monasterio. E intentamos utilizar lentes muy amplias que nos permitieran ver todo lo que podíamos, ¿no? de los lugares. Y además esas lentes tan amplias nos permitían estar más cerca de los personajes a la hora de hacer primeros planos y sentir un poco esa cercanía, ¿no? Y no verles desde lejos, sino sentir que estábamos allí con ellos, pegados a ellos, ¿no? Intentábamos ubicar a los personajes, sobre todo en las entrevistas, digamos en cuadros, ¿no? En encuadres muy amplios, ¿no? Pues un poco para transmitir esa sensación de libertad de la que nos hablan, ¿no?
Soy Óscar Martín, el compositor de la música del documental de Libres. Santos, el director, tenía una idea muy clara de dónde quería que hubiera música, cuál quería su papel. Sí que tuvimos conversaciones, ¿no?, de qué función tenía que tener la música, si se iba a implicar emocionalmente o no. Normalmente la música en los documentales, por respeto a quien es entrevistado, no son personas reales, con vivencias reales, suele mantenerse la música a un plano más, por así decirlo, más subjetivo y más poniendo distancia, ¿no? En este caso la música sí que quería Santos, el director, que tuviera una implicación emocional, y lo que teníamos muy claro era un discurso melódico que acompañara a todo el documental, que le diera una unidad, y que ese discurso fuera evolucionando y cobrando más cuerpo y más presencia según avanzaba más la emoción en el documental. La música se grabó con un octeto de cuerda principalmente, es música de cámara, camerística, ¿no? Y se puede jugar mucho con los instrumentos solistas. Escogimos esta agrupación porque creíamos que podía ser, por un lado, tenía el componente más minimalista, no es como tener una gran orquesta, no nos pegaba, no nos funcionaba una orquesta gigante en este tipo de documental, y sí que veíamos que funcionaría una agrupación más pequeña, ¿no? De tal manera que hay veces que escuchamos pues, que el tema lo tiene el violín, luego se lo pasa al cello, a la viola, y tenemos una música mucho más cercana, mucho más solista, que también tiene un componente como más individual, ¿no? más directo, no es la masa, es una persona, un músico en concreto. Y luego también tenemos el componente del coro, no es un coro grande, es un coro de unas 20 personas, que viene muy bien para generar armonías, pero sobre todo también para ciertos momentos en los que necesitamos texto cantado, y uno de los temas, el tema Hora, que precisamente está pensado para ser cantado con voces. Siempre es más complicado afrontar la música en un documental porque no tenemos un guión, unos diálogos, unos personajes, y en este caso, pues hasta que no vi el montaje final, pues no pude hacerme realmente a la idea, ¿no? Nos encontrábamos con 22 horas de entrevistas, tener que reducir eso a 1 hora y media. Fue muy, para mí fue muy complicado el hecho de que muchas personas que nos han abierto sus puertas, sus vidas y sus testimonios, tenerles que dejar fuera, ¿no? Siempre tienes que velar por el proyecto y por la película, y efectivamente pues, la decisión es clara, pero siempre cuesta mucho, ¿no? Cuando el que te entrevista abre de verdad su corazón, no contesta algo de manera teórica, sino que da un testimonio de su vida, de su propia vida. Y a mí en ese sentido me pareció gente muy valiente, muy generosa. Y eso llenó, digamos, el documental de autenticidad, ¿no? Porque al final no te daban... Creo que es un documental en el sentido que no da lecciones, sino que simplemente expone una vida que se vive. No acabamos.